Buenas tardes, me llamo Sonia Matas, soy ilustradora y aquí vamos a ver cómo empezar a trabajar la acuarela desde el principio con los materiales más básicos y las técnicas más sencillas. Tenemos estas acuarelas que son unas básicas de la marca Van Gogh, un bloc que es de un 25% de algodón. Cuando os compréis un papel siempre intentad que tenga algodón, ¿vale? Eso se comprueba mirando la cantidad de material en la página principal del blog o preguntándole al responsable de la tienda o mirando por internet, preguntando y demás, ¿vale? Este en concreto es un Fabriano que tiene muy buen precio porque tiene 20 laminitas y no cuesta menos de 12 euros. Os puede venir más o menos bien, pero depende siempre de vuestro bolsillo principalmente. Mira, el papel el Arches funciona muy bien porque te permite manejar mejor el color. Pero si estás empezando, no importa eso. Id a por uno económico que tenga una pequeña cantidad de algodón que es suficiente. Pinceles, utilizamos pinceles redondos, básicos. Los Da Vinci suelen tener bastante buen precio. Son básicos y a mí me funcionan muy bien. A vosotros también os va a ir bastante bien. Intentar tener al menos dos. Más materiales que nos hacen falta en la mesa. Simplemente un trapillo que tengáis por ahí, si es de algodón mejor, ¿vale? Típico trapo de las sábanas, perfecto, pues ese. Ahora, los liners, si os gusta tener línea debajo, lo mejor es utilizar delineadores o pilots, como decimos aquí en España, que sean waterproof, ¿vale? Que cuando tú lo pongas, al echar acuarela encima, no se corra la tinta. Los Pigma Micron van muy bien. Yo utilizo desde el 0,2 al 0,03. En medio estaría el 0,1 y el 0,05, ¿vale? Toda esta gama ya es cuestión de gustos. Pero también tenéis, por ejemplo, los Diletter, estos que funcionan muy bien. Por favor, no uséis los que conocemos todos, que son los Staedtler. Estos no van a ir bien porque se va a correr la tinta si le echáis acuarela encima. Si simplemente tenéis esto, si queréis hacer primero la capa de acuarela y luego delinear, perfecto, ¿vale? Vale, más cositas. Vamos a empezar ya con lo básico. Trapito, pinceles y acuarela. Tenemos uno de los dos pinceles, siempre va a mantenerse limpio. Tenemos nuestro agua cerca siempre y este no lo tenemos que usar para hacer mezclas. ¿Por qué? Lo vamos a ver enseguida. Los dos los humedecemos, ¿vale? Nos acordamos de cuál es el nuestro limpio. Trapito a mano, que nos puede fallar en dado momento. Esto es nuestro salvavidas, de verdad, muy importante. Vamos a hacer primero una capa base para la piel. Y vamos a hacer, digamos, primero la capa base de la piel, dejamos que se seque mientras hacemos otros detalles y luego le damos las sombras, ¿vale? Vamos a ello. Para hacer los tonos de la piel, lo mejor es este color de aquí, que se llama ocre amarillo. Un color similar a este granate, que suele ser, en óleo se llama la cagaranza, no sé exactamente el tono que se llamará en acuarela, pero suelen ser todos estos tonitos rosáceos, granates, nos vienen muy bien para darle ese rosa de que tiene la piel. Mezclado con el ocre amarillo funciona bastante bien en esto, ¿vale? Y un pelín, y digo pelín, no os paséis, un pelín de un tono azulado. Si puede ser desaturado, mejor. Quiero decir con esto que no sea un azul muy intenso, que sea un azul muy tirando a frío. Por ejemplo, este, como veis aquí, es un azul más cálido, más tirando a verdecillo. Nosotros vamos a usar azul tirando casi a violeta o directamente el violeta. Os hago la prueba. Yo, a ver, voy a tener, creo, otro pincel más. Sí, voy a tener otro pincel más para ir haciendo más de una mezcla. Pero con uno es sencillo también, ¿vale? Esto solo por si acaso. Me gusta tener el pincel de reserva, ¿vale? Lo voy a dejar aquí abajo. Este es con el que estoy haciendo la mezcla. Como no quiero manchar la pastilla del azul, pues voy a utilizar este azul de aquí. Y aquí, para quitarle un poco la cantidad, lo voy a, pues eso, pasar un poco por aquí antes de llevármelo a mi mezcla, porque si os dais cuenta enseguida la oscurece. Es una cosa... Vale. Este pincel ahora se me ha quedado con una mezclita que es un poco más fría que el tono de la piel base que voy a utilizar. Así que este me lo reservo. Si vosotros queréis trabajar solo con un pincel, ahora os tocaría limpiarlo un poco en agua, ¿vale? Vale. Vamos a... El otro pincel que teníamos con el color, ya simplemente al ponerlo ya nos recupera un poco ese tono. Vamos a echar cantidad de agua aquí, ¿vale? Un poquito, ¿vale? 2 o 3 pinceladas. Y volvemos a echar un poquito de ocre amarillo y otro poquito.
del granate. Vale. Si queréis hacer pruebas teniendo otro papel aparte, es muy interesante para ver cómo se os va a quedar el tono. Pero si simplemente estáis empezando, para ver cuando se seque cómo se va a quedar. Pero si ahora mismo lo importante es que os sintáis cómodos con el medio, más que os salga perfecta la sombra. Así que tenemos el pincel limpio y el pincel con color, ¿vale? Con el limpio vamos a hacer una capa solo de agua por toda la cara. Intentando no salirnos, ¿vale? Esto es para que la tensión del agua, que es, digamos, lo que mantiene una gota de agua en el papel, la forma, como lo que mantiene una gota, básicamente, es el limítrofe de la gota es la tensión, básicamente. No sé si me explico, pero seguro que me entendéis. Que no lleguéis al borde porque así vamos a conseguir que cuando echemos el color no se nos salga y se quede en la zona que nos gusta. Así que le rellenamos toda la zona de la cara que será la que estemos coloreando. ¿Esto por qué lo hago? Porque si el papel está húmedo, el color cuando lo eches, por ejemplo, a ver, mejor voy a utilizar un papel para explicarlo. Si yo este papel lo tengo húmedo y aquí directamente empiezo a echar el color, si esto se me seca un poco, luego degradar esto va a ser muy difícil, se va a quedar ahí la forma de la pincelada, ¿lo veis? Que se queda aunque le eche agua encima. Si el papel ya está directamente húmedo, esto se va a degradar mucho mejor, no se van a ver brochazos y cuando estamos haciendo retrato es muy importante que se vean simplemente un degradado al principio. Luego sí que querremos que la acuarela haga todas sus formas, que tenga todas sus... ¿cómo se llama? Estos rulillos que te hace la acuarela cuando la dejas suelta con mucha agua, que tiene una forma muy interesante. La acuarela también hay que dejarla un poco libre en algunas zonas, porque si no, para eso utiliza otra técnica, si la quieres controlar al 100%. Pero de momento, como queremos una base de la cara que nos permita hacer un degradado más o menos unificado, más o menos uniforme, vamos a empezar con agua encima, sin pasaros, ¿vale? No tiene que estar encharcado, no sé si veis desde ahí, sí que se ve más o menos. La cantidad de agua que lleva aquí es simplemente está húmedo, no tiene charco. A ver. Vale. Pues dicho esto, este pincel tiene que tener muy poca carga de pigmento, ¿vale? Aquí no cargo completamente el pigmento y me voy aquí. Eso es muchísima cantidad. Tenéis que quitarle cantidad de color al pincel. ¿Cómo se hace eso? Pues lo llevas al borde o simplemente en tu trapo lo dejas así, lo posas no de frente, no de arriba, de lado. Ya le estás quitando carga al pincel de carga de pigmento. Vale, entonces ya sí vamos a hacer una capa. No nos importa si está un poquito más oscuro de lo que nos gustaría. Lo importante es hacer una capa. Como esto está húmedo, luego puedo utilizar mi maravilloso trapo para quitarle cantidad de pigmento. Así que no os preocupéis por el tono. Ahora mismo lo importante es que quede lo más uniforme posible. En estas situaciones, si tenéis un pincel más grande, es lo ideal, ¿vale? Pero lo que estoy haciendo ahora con vosotros es utilizar solo dos pinceles muy básicos para que veáis que se puede empezar con muy poco. Cuando veáis que se os queda el pincel sin pigmento, tomáis un poquito, pero poquito, para ir controlando todo el color. Vale, de nuestro retrato queremos degradar las siguientes zonas. Debajo de las cejas, debajo de la nariz, el labio superior y debajo del labio inferior. Estas son las zonas más oscuras, digamos, del retrato. De prácticamente todas las caras, esas son las sombras básicas. Vamos a seguir, mientras esta se seca, vamos a seguir con el cuello, ¿vale? Mismo sistema, mojamos primero un poquito sin pasarnos y luego le ponemos el tono encima. Vale, mismo sistema, le ponemos aquí nuestro tono. Y ya vais a notar que se está empezando a secar la parte de arriba de la cara. Por lo que, si hay zonas que notamos que no nos gustan cómo se están quedando, vamos a utilizar el pincel para
degradarlas un poquito más. Por ejemplo, aquí en este ojo no ha llegado hasta el borde, pues lo voy modificando todo sobre la marcha, sin problema. La acuarela hay que más o menos controlarla en este punto. Si te esperas a que se seque, pues ya no puedes controlar casi nada. Pero esto es una base, no tenéis que preocuparos mucho de simplemente que esté uniforme, no del degradado. El degradado vamos ahora. Mientras se nos seca esta parte, vamos a darle también la base al pelo, ¿de acuerdo? Yo siempre aboceto con grafito, hago línea después y utilizo una goma maleable para quitar cantidad de grafito. Se puede utilizar una goma normal de este tipo, se puede también perfectamente, pero a mí me gustan más estas porque dañan menos el papel de acuarela y absorben bastante más grafito. Este tipo de gomas, digamos que arrastra el grafito y dado en algún momento se puede ver que el grafito se queda como más permanente ahí. Yo he tenido mejor experiencia con esta goma y es la que uso, pero si tenéis en casa una normal, dadle con esa que no hay problema. Hacéis vuestro boceto, ponéis vuestra línea y luego a colorear. Ahora voy a quitarle por aquí. Siempre evitad que no borréis por encima de zonas húmedas, porque entonces sí que os lleváis el papel, sea con la goma que sea. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vale. Voy a hacer la base del pelo, que os lo voy a poner azul. Vamos a ver, este es mi pincel de la cara, este es el de las sombras que me he guardado y este es el limpio. Pues vamos a hacerle la capita de agua aquí. No, este no es el limpio. Tenerlos ubicados porque al principio cuando son nuevos es muy sencillo porque las cerdas están completamente limpias y se ve el color que tienes. Luego ya cuando tienen 200 usos pues empiezan ya a no verse el color y tienes que estar pendiente de cuál es. Por eso a lo mejor puedes tener pinceles diferentes, no sé, por ejemplo estos también están bastante bien, aunque no pueda leer ya la marca del tiempo que tienen, pero cualquier pincel sintético o de cerda redondo te va a valer. Los sintéticos funcionan bastante bien y son más económicos también. No necesitáis tener tantos colores como tengo yo aquí, ¿vale? Lo importante es tener lo que os he dicho, un ocre amarillo, un color granate, un color así tierra como marrón, también viene muy bien para diferentes tonos de piel, no solo la caucásica, un violeta azul y pocos más, si es que no necesitáis muchos. Os podéis montar un estuche con 12 pastillas simplemente. Los que os vienen predeterminados suelen tener todos esos tipos de tonos, así que compraros uno así, que sea más o menos bueno de precio. Las Van Gogh para empezar está muy bien. Vamos a poner el tono del pelo a esta señora. No, fallo mío aquí. No le podemos poner el tono del pelo todavía. Porque, como quiero ponerle azul, si le pusiera el tono del pelo directamente aquí en el borde y luego quisiera degradar la piel, se correría toda la tinta hacia el pelo. Entonces, primero intentaremos hacer las zonas más claras, aquellas que se pueden chafar con otro tono sin que pase nada. No puedo empezar por los azules porque si me salgo de las zonas, luego si pongo el color carne encima que es más clarito se va a ver, así que empezar siempre de los tonos más claros a los tonos más oscuros. Vale. Vamos a oscurecer ya que se nos ha secado un poquito la parte de la piel. Voy a utilizar este mismo tono que tengo aquí, me lo voy a llevar a otro sitio que tenga. Hay también paletas de este tipo a la venta que son muy económicas, están muy bien. A ver, esta es para más cantidad, pero puede valer. Hay algunas que tienen como casitos así inclinados, ¿vale? Que vienen muy bien para las acuarelas, pero os puede valer casi cualquier cosa. Un plato de plástico que tengáis por casa también os vale. Entonces, este mismo tono nos lo hemos llevado aquí un poquito porque lo vamos a poner un poco de violeta. Y vamos a hacer sombras con esto, ¿vale? Fijaos que es casi el mismo, solo que es un poquito más frío. Vale, y este tal cual, ya que nuestro papel, aunque no esté mojado, está húmedo, podemos intentar hacerle las sombras así. Vamos a ver si nos lo deja. Muy ojo avizor de tener un pincel limpio pendiente aquí al ataque de cualquier fallo. Aquí sí que ya me quito cualquier otro pincel y estoy solo pendiente de mi pincel de pigmento y el que corrige, aparte del trapo. Así que vamos a sombrear las zonas que os he dicho, siempre debajo de los párpados, o sea, debajo de la ceja. Con este otro pincel vamos a degradar un poquito. Siempre se degrada con el pincel, digamos, apuntando a la zona más oscura o apuntando, digamos, a la zona más fresca para arrastrar con la zona base del pincel.
También sombreo en la parte de abajo del párpado, pero un poquito con más cuidado, que no nos pasemos. Vale, importante, luego vamos a sombrear el ojo por dentro, que no se quede simplemente blanco, que eso es un fallo muy común, muy normal, pero veréis que la diferencia es enorme cuando realmente sombreas también el ojo. Le da otro realismo y le da otra... Pues no me sale la palabra, pero bueno, me habéis entendido, ¿a que sí? Venga, y ahora este igual, simplemente un poquito por arriba, un poquito por abajo aquí. Vale. Me ha salido muy maquillada, pero me gusta así. Si vosotros la queréis más natural, pues cortaros un pelo con las sombras porque lo vais a ver mucho mejor. A mí es que me gusta bastante contrastadas todas las sombras. Vale, vamos a sombrear ahora la nariz, que es tanto la parte de arriba como abajo. Vale. Ahora también el labio superior. El labio superior, cuando la luz incide en el labio superior, tened en cuenta, si estoy así de perfil, siempre el labio de abajo está más, digamos, mirando hacia arriba. Así que, no sé si me explico, pero total, que sombreéis el de arriba y dejéis iluminar el de abajo porque la luz suele venir de un punto más alto que el horizonte, o sea, que nuestra cabeza, así que se suele iluminar siempre el de abajo. O sea, los puntos de iluminación de la cara son el tabique nasal, un poco la parte de aquí de la frente y el labio inferior, ¿vale? Vale, con esto le hemos dado una segunda capa de, esta vez, de sombras. Vamos a sombrear ahora el cuello. Siempre, en dado algún momento, podéis tomar la libertad de que una sombra no tenga que ser exactamente un tono, ¿vale? Por ejemplo, me gusta mucho hacer cuando ya he puesto un pigmento con el pincel, un color, le echo un poquito de agua, ¿vale? O puedo utilizar otro tono, por ejemplo, este azul, y ponerlo aquí. Me hago aquí un degradado, se queda algo más azulado. Este se me ha puesto muy oscuro, así que lo que voy a hacer va a ser hacer como que la sombra viene ligeramente de aquí y degrado para acá. Vale. Recordaros, chicos, que estas iniciativas son gracias al Salón del Manga de Murcia y este curso estará disponible solo en su plataforma durante el tiempo que ellos definan. Vale, vamos a seguir sombreando con este azulito en las zonas más oscuras de la cara. Este azulito que he utilizado básicamente con un poco de violeta y el azul. Este tonito lo uso mucho para la sombra random de la cara, ¿vale? Por ejemplo, debajo del ojo, justo debajo de las pestañas, que es donde me gusta sombrear el globo ocular, por aquí. ¿Vale? Ponerle siempre un poquito debajo. Si os dais cuenta, de repente la vista tiene otra carga, no está tan transparente, tan clara, tiene otro empaque esa mirada. Vale, pues así sería más o menos el sombreado súper básico. Vamos a ponerle ya, a empezar a degradar un poquito por aquí.
Tened preparado siempre el pincel limpio. No haces como yo ahora. Esto es normal, que se os vaya de repente una zona de la acuarela es normal. Y lo que tenéis que hacer es improvisar sobre la marcha e intentar hacerlo lo mejor posible. Si de repente ponéis mucha carga de pincel, de color, tenéis que utilizar el pincel que tengáis limpio para como absorberla, ¿vale? Vais pasándolo por encima y la limpiáis en el pañuelo, ¿vale? Siempre tenéis que ir improvisando porque la acuarela os puede salir de cualquier manera. Vosotros podéis tener algún fallito, que es normal, al principio sobre todo. Y no tan al principio, como podéis ver. Vale, vamos a hacer ahora alguna sombra más por la cara. Y le voy a hacer la sombra proyectada del pelo en la cara. Porque tiene aquí como un mechón encima. Y si os dais cuenta, incluso a mí aquí en la imagen me podéis ver que se proyecta una sombra aquí encima. ¿De acuerdo? Vale. De acuerdo, pues vamos a hacerle ahora los tonos más rojitos. Hemos puesto el color base, hemos puesto alguna sombra, pues vamos ahora a empezar a darle variedad al color. Por ejemplo, vamos a limpiar los dos pinceles, ¿vale? Que vamos a cambiar de tonalidad. Este color base que tenemos. Vamos a ponerle un poquito más de rojo, ¿vale? Preparo mi pincel de por si acaso, el limpio, porque aquí puede pasar cualquier cosa. Vale. Vamos a ponerlo sobre todo aquí encima de los carrillos. Vamos a dejar cantidad, no nos importa que haya aquí un punto, o si no lo queréis, pues lo podéis absorber con el pincel limpio un poquito. Pero dejad un poco que la acuarela también fluya por el papel a su bola. Que no nos gusta cómo se está quedando cuando está secando, se puede arreglar. Vale, también le vamos a enrojecer un poco la nariz. Vale. Vamos a poner los labios bastante más rositas. Si utilizáis el pincel bastante cargado de agua, os va a hacer formas muy interesantes. Siempre dejar esa opción abierta, hacer las formas y si no os gusta ya podéis pintar encima. Pero dejar siempre esa opción porque pueden salir cosas muy bonitas con la acuarela. Es una técnica que si la dejáis libre puede sorprenderos las cosas que pueden salir. Por ejemplo, aquí en el tono este rojo se me ha ocurrido ponerle un tono más frío, el violeta. Y está todavía húmedo, así que todavía puede hacer... No se sabe cómo va a reaccionar, pero yo se lo pongo para ver. Y si no me gusta, lo cambio, no hay problema. Estoy poniendo violeta por aquí. A ver qué tal. Vale, voy a aprovechar este violeta, aunque es bastante oscuro, pero no me importa. Y me voy a lanzar a la piscina, voy a hacerle otra sombra aquí. Tengo aquí mi pincel limpio preparado para manejar un poco y decir, vale, pues le quito un poquito de aquí y dejo simplemente, por ejemplo, aquí. Vale. Más o menos tendríamos la sombra general de la cara hecha. Ya, aunque lo dejáramos no así, pero le diéramos algunos detalles más, se quedaría aceptable si ahora le ponemos algún tipo de composición interesante. Luego podemos, sobre todo hay que reforzar puntos de la cara, como son el lagrimal, tiene que tener una sombra siempre, porque va hacia adentro, el globo ocular es completamente esférico, aquí tiene que haber una sombra. El iris también lo marcamos. Las cejas es el punto de expresión más importante de la cara, no lo olvidéis. Que no se os queden demasiado claritas, por ejemplo, como tenía yo aquí.
Luego los labios tienen dos puntos, si están semiabiertos tienen unas comisuras interiores que también hay que marcar porque es una sombra muy oscura, y las comisuras exteriores, igual que las fosas nasales. Vale, vamos a darle un tonito rápido a los ojos, grisáceo se lo voy a poner, y le voy a dibujar ya el plano del pelo, que va a ser muy sencillo, ¿vale? Voy a hacerlo directamente. No voy a humedecer porque quiero que, como toda esta zona me ha quedado bastante degradada, quiero que el pelo sea un poco más contrastado y dé un poco más de sorpresa. Así que voy a utilizar ¿qué color utilizo? Vamos a poner este azul, por ejemplo, con bastante agua. Aquí el pincel sí que va cargado a tope de agua, no lo paso por el trapo primero porque no estoy buscando controlar el color, sino que haga alguna cosa a la acuarela. Voy a poner así. Por ejemplo, ahora mismo no me está gustando el tono, así que voy a utilizar otro color, por ejemplo este. Voy a pintar encima y voy a juguetear un poco. También la acuarela tenéis que tener en cuenta que es una técnica que hay que disfrutarla. Si quieres una técnica que puedas controlar completamente, la acuarela no es la vuestra. Entonces, juguetear con la acuarela, poned agua, salpicad si queréis. Siempre unas salpicaduras se pueden poner y quedan bastante bien. Es una técnica que te deja muy a la creatividad, muy abierta a la creatividad, a la improvisación. Disfrutarla sobre todo. Lo importante es que os lo paséis bien haciendo lo que hacéis. Yo estoy utilizando estos dos tonos, me gusta mucho cómo están contrastando. Y voy a dejar algunas zonas así. Aquí me voy a esperar a que se sequen esas salpicaduras porque me gusta cómo se han quedado. Voy a terminar esta zona de aquí y por abajo. Si os dais cuenta, que tenga algo diferente aquí arriba le da más vistosidad al dibujo y no se queda todo súper degradado y súper relamido, que a veces contrastar es lo más importante. Contrastar, se puede contrastar en colores, se puede contrastar en luz, se puede contrastar en técnica, en forma de pincelada. Hay muchísimas formas de contraste y es interesante que las vayáis probando todas porque nunca sabes cuándo te va a solventar la composición de un dibujo un tipo nuevo de contraste. Por ejemplo, ahora mismo el azul y el color azul y anaranjado son contraste, y también el degradado en comparación con un trazo más texturizado es también otro tipo de contraste. Vale, pues si hemos seguido aquí jugueteando un poco, podemos esperar a que se seque completamente para hacer sombras. Os voy a acercar un poco esto para que veáis a lo que me refiero. Las sombras que son, las sombras no, los planos que son más, que queremos más duros, o sea, delineados, que sean completamente un plano aparte, tenemos que esperar a que seque el papel, porque si está húmedo, se va, la forma de, digamos que se va a ir un poquito la tinta. No se te va a quedar un plano completamente recto. Así que siempre tened en cuenta eso. Se puede utilizar secador también para secar el papel. Y se pueden utilizar técnicas muy interesantes, como por ejemplo utilizar lejía, utilizar sal. Hay muchísimas técnicas muy divertidas que se pueden aplicar a la acuarela. Yo os recomiendo que empecéis poco a poco, que no os presionéis y que tengáis siempre un bocetillo debajo para, aunque sean solo unos trazos a grafito, para saber por dónde más o menos hay que ir. Intentar guardar los blancos y si no os podéis utilizar gouache para los brillos. Vamos a darle ahora algún brillito. Por ejemplo, voy a colorear un poquito este, un pincel más finito. Vale. Voy a hacer una especie de oro, que eso se haría pues con un marrón. A ver, el dorado tiene varios tonos, ¿vale? Sería una especie de marroncillo,
tienes luego que poner un tono desaturado, oscuro, grisáceo. Y ya si quieres más o menos currarte un poquito más, pues también tiene rojizos, hay muchas formas, pero bueno, es una zona realmente pequeña que nos vale con esos dos tonitos. Y ahora le pondremos un toquecillo de amarillo cuando se haya secado, porque lo vamos a unificar todo, ¿vale? Cuando se seque estos oscuros vamos a ponerle un amarillo encima. Vale. Vamos a hacer, a ver, esto está seco, pues no, nos vamos a otra zona. Vamos a, por ejemplo, fijad qué se nos está haciendo aquí en el pelo. Tenemos que preguntarnos en este punto si nos interesa que se quede estas formas o no. Yo, por ejemplo, esta de aquí sí que me gusta que se ha quedado en esta, pero esta está muy en medio del dibujo y no me estaba convenciendo, por lo que utilizamos el pincel para controlar todas este tipo de manchas de la acuarela. Puede ser moviendo el mismo trazo o utilizando, por ejemplo, aquí no se va a degradar bien porque ya se ha secado una parte, le pongo más pigmento del color que yo prefiera. Y tapo un poco esa zona porque no me estaba convenciendo. No os preocupéis de hacer todo muy de los mismos tonos. Podéis romper, podéis hacer una sombra de repente simplemente violeta. Experimentad, ¿vale? Lo importante es que las sombras tiendan un poco a frío, que sean un poquito más fríos que el tono de la piel, poniendo azules o violetas, y la piel base sea más cálida, incluso con algunos rosados en zonas como los pómulos, ¿vale? La nariz o los labios. Vamos a ponerle aquí también un poquito de rojizo de este que hemos hecho después. Voy a poner aquí un pincel que esté limpio. Voy a ponerle aquí. Ahora mismo tengo aquí una mota azul que sé que como eche ahí la pintura se la va a llevar, así que la voy a secar primero con mi trapo. Vamos a ponerle el rojito por aquí. Si dejara simplemente esto así, os dais cuenta que el plano este está muy cortado, así con el pincel que tenemos solo con agua, por aquí toqueteamos un poquillo, ¿vale? Y se degrada. Toda esta zona la queremos bien degradada en la cara. Lo que os decía de las sombras violetas, creo que aquí lo podemos probar para que lo veáis. Una sombra violeta, una sombra azul, una sombra simplemente... Puede ser hasta más clara que la propia piel. Probad cosas, no paréis de experimentar. Es una técnica para disfrutarla. Pues nada, y ya con esto me voy despidiendo de vosotros. Muchas gracias por haber asistido a este curso de acuarela express, porque esta técnica da para muchísimo. Ya sabéis que podéis seguir viéndome dibujar en mi Twitch, twitch.tv/soniamatas, o podéis verme en las redes sociales. Están todas en mi página web, soniamatas.com. Acordaos que este vídeo ha sido gracias al Salón del Manga y a todas sus iniciativas que este año, a pesar de los problemas, los han solventado de una manera magistral. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Cualquier cosa me la decís en el chat, que estaré pendiente de todos para responderos. Muchas gracias y que vaya genial. Mucho ánimo a probar esta técnica que tiene tantísimas opciones. Un abrazo. Adiós.